con la confesión. Nos quedamos en el párrafo 2, capítulo 1 de las Sagradas Escrituras, párrafo 2, y estamos considerando el párrafo 2 y 3. Párrafo 2 y el párrafo 3 de la confesión. Voy a dar lectura a la confesión en el capítulo 1, párrafo 2. Bajo el nombre de las Sagradas Escrituras o palabra de Dios escrita, están incluidos todos los libros del Antiguo y Nuevo Testamento, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, Samuel, Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías. Del Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses, Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo, Tito, Filemón, Hebreos, Santiago y Primera de Pedro, Segunda de Pedro, Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan, Judas, Apocalipsis. Todos ellos fueron dados por inspiración de Dios para hacer la regla de fe y de vida. El párrafo 3. Los libros comúnmente llamados apócrifos, no siendo de inspiración divina, no forman parte del canon o regla de la Escritura y, por lo tanto, no tienen autoridad para la Iglesia de Dios, ni deben aceptarse ni usarse excepto de la misma manera que otros escritos humanos. Los autores de la confesión vieron la necesidad de establecer cuál era el canon de la Escritura. Y el canon, cuando hablamos, vamos a estar abundando más de este tema, y vieron la necesidad los autores de esta confesión establecer y dejar bien claro y confirmar el canon o los nombres de los libros que se encuentran en la Biblia, y dejarlos claros y confirmarlos como estos que habían sido entregados y dados por Dios por inspiración. En el párrafo 3 vemos cómo la confesión nos dice que hay ciertos libros llamados apócrifos, y dice que estos no fueron dados porque no son de inspiración divina, no han de formar parte del canon o regla de la Escritura, y por lo tanto no tienen autoridad para la Iglesia de Dios. No tienen valor más que un valor histórico o como cualquier otro libro humano. Nada más como forma de resumen y forma para ver, para continuar abundando en este tema, me gustaría hacerle unas preguntas acerca de la clase pasada. Y si alguien me puede contestar, ¿qué significa que la Escritura es inspirada por Dios? ¿Qué significa que la Escritura es inspirada por Dios? ¿Ok? Que la Escritura es soplada o exhalada de Dios, ¿no? Y esto nos apunta a que Dios es el originador. La Biblia no vino de voluntad de hombre, sino que fue Dios. Es la palabra de Dios. Ahora, ¿qué significa que los hombres de Dios fueron inspirados? ¿Recuerda? Es parte que el Espíritu Santo los llevó providencialmente, ¿no? Por las circunstancias históricas, en el contexto en el que se encontraban los autores del Nuevo Testamento, y los profetas también fueron inspirados, fueron movidos, fueron llevados por el Espíritu Santo a escribir la palabra inspirada por Dios. Ahora, ¿alguien me puede decir alguna de las implicaciones de la inspiración que vimos? Es decir,
porque la palabra es inspirada, entonces, ¿qué podemos deducir de ella? Es infalible, inerrante, es útil. Es infalible, inerrante, tiene autoridad, la inspiración le da autoridad a la Escritura porque es la palabra de Dios. Ahora, el día de hoy vamos a estar continuando en este tema y vamos a estar contestando la pregunta real que muchos pueden tener y a lo largo, en la cultura en la que vivimos, muchos pueden tener esta pregunta. ¿Cómo entonces sabemos cuáles libros realmente fueron inspirados? Aquí nos dio una lista, la confesión, y después en el párrafo 3 la confesión nos dijo que los apócrifos, esos no son inspirados. Y uno podría decir, bueno, ¿quién decidió cuáles eran inspirados? ¿O cómo supieron cuáles eran inspirados? ¿Y por qué unos sí, a los llamados apócrifos, y esta lista no? Y de nuevo, la semana pasada tocamos un poco eso al final de la clase, ¿no? Bueno, ¿cómo es que se escogieron? ¿O quién los dictó? Una teoría, más bien, no es una teoría, un engaño de la actualidad es que la Iglesia Católica Romana, por Constantino, fue Constantino el que dijo, estos van a ser los libros, y se acabó. Entonces, fue la Iglesia Católica Romana quien decidió y dijo cuáles iban a ser los libros de la Biblia. Esta es la realidad y vamos a descubrir que el día de hoy que no fue así. Esto es un engaño del mundo y verdaderamente, como vimos, es realmente ignorante de llegar y decir algo así. Entonces vamos a determinar y vamos a estudiar cómo es que la Iglesia determinó o entendió, cuál fue el método por cual la Iglesia pudo saber cuáles libros eran inspirados. Y para dar crédito a mi clase, esta clase está fundamentada en mis estudios del doctor Michael Kruger, que es un erudito en el canon bíblico en estos temas. También de las sociedades bíblicas trinitarias, en su página de internet tienen muchos recursos que hablan de este tema, y también de los estudios del Seminario Reformado Latinoamericano. Ahora, esta pregunta que hacemos, ¿cómo es que fueron inspirados? ¿Cómo se determinaron? Dice Michael Kruger, y cito, los cristianos necesitan responder con claridad por qué creemos que estos libros son los correctos y por qué otros fueron desechados. Tenemos, como dice el Michael Kruger, de poder como cristianos definir y responder con claridad por qué creemos que estos libros son inspirados, son los correctos. El título de esta clase es El reconocimiento del canon. El reconocimiento del canon. Si recordamos la clase pasada, hablamos del canon de las Escrituras como el estándar, la regla objetiva de la revelación de Dios, y en una forma resumida podemos definirla así. Dice, la palabra canon se refiere a la colección de libros en nuestra Biblia. Así que el canon de las Escrituras es la colección de los escritos que son revelación de Dios para nosotros. Este es el canon. El canon es la revelación de Dios contenida en esta colección de libros que tenemos. Entonces, cuando hablemos de canon, estamos hablando de la colección de libros, de toda la Escritura. Entonces, este es el canon de la Escritura. Ahora vamos a comenzar apuntando este primer punto, en este reconocimiento del canon. La Iglesia no creó el canon. Punto número 1, la Iglesia no creó el canon. De nuevo, a veces tenemos la idea que el liderazgo de la Iglesia inventó el canon.
que la iglesia lo impuso sobre los cristianos y dijeron y les confirieron autoridad a estos libros. Pero de nuevo, esa no es la manera en la que entendemos el origen de la Biblia. Aquí está cómo podemos definir. El canon no fue inventado por la iglesia. El canon es simplemente el resultado del reconocimiento de la iglesia sobre cuáles libros son parte de lo que Dios inspiró y entregó a su pueblo. De nuevo, el canon es simplemente el resultado del reconocimiento. La iglesia no confirió autoridad en libros, la iglesia no inventó el canon, sino que la iglesia reconoció el canon de la Biblia. Vamos a indagar en este punto. ¿Cómo es que la iglesia reconoció el canon? Ahora, para esto me gustaría mencionar cómo la Sociedad Bíblica Trinitaria habla de cómo Dios siempre ha tenido un mayordomo por el cual Dios le entrega algo y ese mayordomo administra su palabra. En el Antiguo Testamento Dios dio la palabra su palabra al pueblo de Israel para que ellos fueran los mayordomos de esta palabra. En el Nuevo Testamento Dios dio su palabra a la iglesia, que fuera la columna y sostén de su palabra. Bueno, en el Antiguo Testamento el pueblo de Dios reconoció cuáles libros eran inspirados. Algunos puntos a considerar. Los hombres de Dios hablaron no por su propia voluntad, como ya vimos, sino que fueron guiados por Dios a proclamar la palabra de Dios. Segunda de Pedro 1, lo vimos. Otro ejemplo, en el caso de la ley, los mismos 10 mandamientos y la ley de Moisés, que se hace referencia a los primeros 5 libros de la Biblia, fueron escritos por Moisés, y específicamente incluso los 10 mandamientos por el mismo dedo de Dios. Después estas tablas fueron puestas y preservadas, si recuerdan en la historia, en el arca del testimonio. Conforme el tiempo fue pasando, la colección de la palabra de Dios creció a lo largo de la historia de Israel. Voy a citar Deuteronomio 31, donde dice: Moisés mismo fue autorizado por Dios y agregó más a la ley. Deuteronomio 31, 24. Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo: tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Esta ley que se puso al lado del arca del pacto incluye los 5 primeros libros de la ley. Después de la muerte de Moisés, Josué agregó más a esta colección de la ley, Josué 24, 26, y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios, y tomando una gran piedra la levantó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová. Recuerden, la palabra de Dios no fue por voluntad de hombre. Tenemos que tomar en cuenta las advertencias a no ponerle y a no quitarle a la palabra de Dios. Deuteronomio 4:2: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Entonces, considerando este proceso en el cual Dios guiaba a un profeta a proclamar la palabra de Dios, su palabra, tenían estas serias advertencias. Y es lógico entonces entender que estos hombres piadosos que escribieron la palabra de Dios, primero eran hombres autorizados por Dios,
para hablar y escribir su palabra. Y escuchen, el pueblo lo reconocía. El pueblo de Dios reconocía que estos hombres eran autorizados. Aquí empezamos a ver ese proceso. El pueblo de Dios reconocía que estos hombres eran autorizados. Cito a Wayne Grudem, dice: el contenido del canon del Antiguo Testamento continuó a crecer hasta el final del proceso de escritura. Continuó por hombres autorizados que proclamaban la palabra de Dios y la escribían, y el pueblo reconocía que estos hombres eran autorizados y la reconocía. El pueblo reconocía alegremente esta palabra dada. Aproximadamente 435 años, en el año 435 antes de Cristo, ya no hubo más adiciones al canon del Antiguo Testamento. Hay varios testimonios en la historia. Por ejemplo, la historia judía expresa que después de Malaquías, el último libro dado por inspiración, ya no hubo más libros dignos de ser parte del canon. Josefo, el historiador judío del primer siglo, dijo: este es un judío, no es cristiano, pero él mismo dijo: desde Malaquías hasta nuestro tiempo se escribió mucha historia, pero no es digna del mismo crédito de los antiguos profetas, hablando de la escritura. Por ejemplo, también literatura rabínica dice: después de los profetas postreros, el Espíritu Santo fue quitado de Israel. Pero aún más el testimonio de nuestro mismo Señor Jesucristo para cuando concluyó este canon y este reconocimiento, este proceso de reconocimiento. El Señor dijo, y los mismos autores del Nuevo Testamento tenían claro, que Moisés y los profetas, los salmos, era la palabra de Dios y no había más que añadirle. El pueblo de Israel lo reconoció. Y reafirmo, el canon fue simplemente el resultado del reconocimiento del pueblo de Dios. El pueblo de Dios se le iba dando la palabra de Dios y el pueblo la reconocía. Reconocía que era palabra de Dios. Ahora, esto fue en el Antiguo Testamento. Para el tiempo de Cristo ya era bastante claro para ellos cuáles formaban parte del canon, cuáles formaban parte de la Escritura. Entramos al Nuevo Testamento. Recordemos, aquí cambia un breve la historia. Tenemos que ver más la historia y más amplia. En el Nuevo Testamento recordemos primero algunas cosas. Que cada libro de la Biblia fue enviado a un grupo específico. Es claro, ¿no? La carta de Romanos fue enviada a la iglesia en Roma. La de Efesios a la iglesia en Éfeso. Aquí quiero decir con esto que cada iglesia recibía una carta. Y esta carta, como vamos a ver más adelante, la iglesia reconocía que era inspirada por Dios. Noten rápidamente conmigo 1 Tesalonicenses 2:13. 1 Tesalonicenses 2:13. Más adelante vamos a ver qué es lo que determinaba que la iglesia sabía que era inspirada. Pero por ahorita vamos a ver cómo la iglesia misma reconocía que era la palabra de Dios. 1 Tesalonicenses 2:13. Pablo diciendo a la iglesia: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. ¿Notaron eso? Que la iglesia, cuando recibía la palabra de Dios, la iglesia la recibía no como palabra de hombres,
sino que la recibía según la verdad, según lo que es la palabra de Dios. O sea, la iglesia reconocía que al escuchar a Pablo hablar o al recibir una carta de Pablo, reconocían que no era palabra de hombre, sino que era la palabra de Dios. De nuevo, porque la iglesia reconocía que Pablo era autorizado, era apóstol para hablar en nombre de Dios. Y vamos a ver estas características más adelante, pero de nuevo, ahorita estamos viendo cómo la iglesia reconocía, la iglesia recibía y reconocía que era su palabra. Los mismos apóstoles reconocieron que ellos estaban escribiendo. Por ejemplo, Pablo consideró que los escritos de Lucas tenían tanta autoridad como el Antiguo Testamento. Por ejemplo, Pedro también reconoció los escritos de Pablo como parte de las Escrituras. Segunda de Pedro 3:15 y versículo 16. Entonces, la iglesia reconocía, recibía las Escrituras y las reconocían como palabra de Dios. Perdón. ¿Hay alguna pregunta hasta ahorita? ¿Alguna pregunta? Ok, continuando. Ahora, la iglesia, al recibir la palabra de Dios, al reconocer que era palabra de Dios, escuchen, inmediatamente hacía copias de ella para que circularan y hacérselas llegar a los demás creyentes. Un ejemplo de esto es muy claro. Por ejemplo, la carta a Gálatas es una carta a una región, a la región de Galacia. Pablo no le escribe a una iglesia específica, sino que la envía a diferentes iglesias en la región de Galacia. Es decir, que la iglesia recibía, voy a decir una palabra, el autógrafo. El autógrafo es la escritura directamente de Pablo. Recibía el autógrafo, recibía esta carta, y después la iglesia hacía copias para después enviárselas a los hermanos de otra ciudad. Estas siguientes copias se les llama apógrafo. Los apógrafos, es decir, es la copia del autógrafo. Entonces empezaban a circular. Vean conmigo Colosenses 4, versículo 16. Perdón, Colosenses 4, versículo 15. Quiero que noten esto conmigo. Colosenses 4, versículo 15. Noten cómo Pablo dice lo siguiente: saludad a los hermanos que están en la Odisea, y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Versículo 16, vean: cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Es decir, Pablo escribió una carta a los de la Odisea, y Pablo le escribió una carta a los colosenses, y les dijo Pablo: hagan que esta carta que yo les envío a ustedes de Colosas sea llegada a la iglesia en la Odisea, y la de la Odisea que les llegue a ustedes. Entonces, por el mismo testimonio interno de la Escritura, vemos cómo la iglesia recibía la palabra de Dios, hacía copias y las enviaba a las iglesias hermanas, para que ellos también pudieran ver y leer la Escritura. Y es importante notar que, y es hermoso notar que cuando Pablo le escribe una carta a los colosenses, por ejemplo, les está escribiendo algo específico. Por ejemplo, también a los corintios, pecados específicos, cosas específicas de cada iglesia. Sin embargo, hacían copias y las enviaban a otros hermanos, a otras iglesias.
¿Y qué quiero decir con esto? Es que ellos reconocían primero que era palabra de Dios, y como es palabra de Dios, iba a tener relevancia a la iglesia, a donde fuera que ésta estuviera. ¿Ok? Entonces es hermoso ver cómo Dios estaba obrando desde el comienzo. La iglesia comenzaba a hacer copias de la Escritura. Hay un dato interesante: se cree que para finales del segundo siglo, es decir, para finales del año 100 después de Cristo, la iglesia en Éfeso todavía leía el autógrafo, la carta original que Pablo les había enviado. Obviamente después, con el tiempo, ya no hay certeza de cuál es el original, pero había copias de ella, ¿no? Pero la iglesia atesoraba la palabra de Dios. Ahora, algunas preguntas que vamos a contestar rápidamente. Viendo este proceso que la iglesia reconocía que era palabra de Dios, ya lo vimos en el Antiguo y Nuevo Testamento, la iglesia recibía, y la recibía con gozo. Y no nada más la recibía, sino que la iglesia hacía copias de esta palabra. Y de nuevo, con las serias advertencias. Recuerden, hermanos piadosos, con serias advertencias de no quitarle ni ponerle. Algunas preguntas que debemos contemplar. ¿Cuándo se completó la Biblia? ¿Cuándo se completó la Biblia? La respuesta: cuando el último libro se escribió, es decir, Apocalipsis. Apocalipsis fue el último libro que se escribió. Ahí se completó el canon. Ahora, esta es una pregunta diferente. ¿Cuándo fue reconocido cada libro como inspirado? ¿Cuándo fue reconocido cada libro como inspirado? Escuchen, inmediatamente cuando las iglesias lo recibían. Lo reconocían como inspirado. Las iglesias recibían la palabra e inmediatamente la reconocían como inspirada. Ahora, ahí va otra pregunta. ¿Cuándo fue reconocido completamente el canon por toda la iglesia? Esto fue para el final del cuarto siglo, es decir, a finales del año 300, en el concilio de la Odisea. Pero ¿sí se dieron cuenta? Cada libro fue reconocido inmediatamente por la iglesia cuando lo recibían. Pero no toda la iglesia recibió al mismo tiempo toda la escritura, sino que pasó tiempo. Y recuerdan, allá en aquel entonces no había internet, no es como que le hacían una copia y se la mandaban por correo, sino que era un proceso de tiempo. Y para finales del cuarto siglo, ya toda la iglesia reconoció de una forma formal todas las escrituras. Entonces, hay una diferencia entre esas dos cosas, pero sin embargo son complementarias. Déjeme darle algunos datos históricos acerca de esto. Mientras fue este proceso de reconocimiento, de la iglesia recibía las escrituras y iban siendo circulados a lo largo de la iglesia, déjeme darles algunos testimonios de los padres de la iglesia. Por ejemplo, Clemente de Roma mencionó por lo menos 8 libros del Nuevo Testamento. Clemente de Roma vivió más o menos en el año 95 después de Cristo. 8 de los que ya tenemos en el Nuevo Testamento, y Clemente de Roma ya los había mencionado como palabra de Dios. Esto no significa que excluía a los demás, sino que él en ese momento estaba mencionando estos 8. Ya había por lo menos 8 establecidos, por así decirlo, que estaban ya siendo formalmente declarados. Ignacio de Antioquía reconoció cerca de 7 libros al año 115 después de Cristo. Policarpo, un discípulo de Juan, reconoció 15 libros.
Más tarde Ireneo mencionó los 21 libros. Hipólito reconoció 22 libros al año 170 al 235. Y como ya mencioné, para final del cuarto siglo, el año 300, toda la iglesia en un concilio reconocieron que esta era la palabra inspirada. Entonces quiero recordarles que la iglesia no confirió poder ni autoridad a libros que ellos determinaron. La iglesia no creó el canon, sino que la iglesia reconoció y respondió, como dice Michael Kruger, respondió a lo que Dios ya había hecho cuando dio estos libros a su iglesia. Ahora vamos a ver qué fueron las características, qué fue lo que estos creyentes vieron para reconocer y saber que eran libros inspirados. Vamos a ver 5 preguntas que la iglesia, y a lo largo de los concilios, hasta llegar al cuarto siglo, al final en el concilio de la Odisea, y después se volvió a confirmar unos años más tarde en el concilio de Hipona, los 27 libros del Nuevo Testamento. De nuevo, el Antiguo Testamento para el año de Cristo, para ese tiempo ya estaba establecido. Fue el Nuevo Testamento que tomó más tiempo. Entonces, ¿cuáles fueron las preguntas o el método para reconocer en el proceso? 5 preguntas. Pregunta número 1 que hacían la iglesia: ¿fue el libro escrito por un apóstol o alguien bajo la supervisión de un apóstol? De nuevo, segunda de Pedro, la palabra de Dios no fue traída por voluntad humana, sino que más bien los hombres de Dios fueron comisionados por Dios, inspirados por Dios y llevados a escribir la palabra inspirada. Es decir, el que escribió el libro fue un apóstol o alguien bajo la supervisión de un apóstol. Por ejemplo, lo mencionamos en la clase pasada, el libro de Marcos, se cree que Marcos fue dictado o fue por el apóstol Pedro. Es decir, el primer requisito es que el libro haya sido de autoría apostólica. No podía ser alguien diferente. Segundo, ¿fue este apóstol confirmado por los hechos de Dios? Es decir, ¿verdaderamente era apóstol? Hebreos 2:4, hacía milagros, tenía las señales que acompañaban a un apóstol. De nuevo, recuerden, este proceso no elimina que siempre ha habido ataques, como mencionamos en la clase pasada, en contra de la palabra. Ha surgido falsos profetas, falsos apóstoles, falsos maestros, diciendo herejías y fingiendo que eran apóstoles. Número 3, el mensaje del libro dice la verdad acerca de Dios. Es decir, el mensaje del libro que se está considerando armoniza con toda la escritura o contradice la escritura. Recordemos que la palabra de Dios es inerrante, infalible. Punto número 4, la pregunta número 4. ¿El mensaje del libro tiene poder de Dios? Es decir, ¿el mensaje del libro cambia las vidas de las personas? ¿El mensaje tiene el poder de Dios? Lo que llamaban los teólogos los atributos de las escrituras. Punto número 5, la quinta pregunta que hacían del libro: ¿el libro fue aceptado por el pueblo de Dios? El libro fue aceptado por el pueblo de Dios, y esto ya lo vimos, ¿no? La iglesia recibía estas cartas y lo aceptaba. No, hubo muchos otros libros que incluso pueden tener valor religioso e histórico, pero si la iglesia desde un comienzo no los reconocía o no los aceptaba,
no había una autoría apostólica o era de dudosa de dónde provenía este libro, la iglesia no lo aceptaba. No lo aceptaba. Los libros que fueron más, les voy a dar un ejemplo. El libro de Hebreos fue uno de los libros en el cual hubo más debate si era de Dios o no. No por el mensaje, no por si tuviera poder de Dios o cambiar vidas, no si no armonizaba con la escritura, es que no sabían quién era el autor. No dice quién es el autor. Ahora, la iglesia a lo largo del tiempo determinó y se dedujeron y concluyeron que fue el apóstol Pablo. Esto es la base histórica por la cual tenemos el libro de Hebreos en nuestras Biblias, porque la iglesia a lo largo de la historia reconoció y entendió que el libro de Hebreos fue de autoría de Pablo. Hay otras posibilidades, pero el punto es que la iglesia en aquel momento entendió que era escrita por el apóstol Pablo. El otro libro, por ejemplo, que también tuvo que ejercerse más discernimiento fue el libro de Santiago. No por la autoría, no por de dónde venía, sino por el mensaje. Si recuerdan, el libro de Santiago hay una parte donde parece indicar que somos salvos por obras. Entonces la iglesia decía, bueno, esto parece contradecir la otra escritura. Pero después se dieron cuenta que Santiago estaba enfatizando que la fe lleva obras, lleva un fruto. Y eso es lo que Santiago estaba enfatizando. Entonces la iglesia discernió y se dio cuenta que en realidad sí armoniza y sí es palabra de Dios. Entonces estas fueron las 5 preguntas que a lo largo del tiempo la iglesia fue reconociendo. Ahora, aquí hay un aspecto en la apologética, en la defensa de la fe, donde alguno podría decir, bueno, por ejemplo, hablamos del poder de Dios, se tiene el mensaje del poder de Dios, ¿no? ¿A qué se refiere? Al final de cuentas, aunque toda la evidencia se pueda mostrar, histórica, y aquí nada más estamos enfocándonos en los primeros 400 años a una vista de pájaro, un vuelo de pájaro muy general. Pero estamos nada más analizando los primeros 400 años, cuando ya finalmente en el concilio de la Odisea se reconocieron los libros del Nuevo Testamento. Pero después hay más historia hasta el tiempo de la Reforma, cuando esta confesión fue escrita, bueno, el tiempo post-Reforma, donde la iglesia de nuevo reafirmó estos libros. Y vemos todas las evidencias, cómo Dios obró en la historia, que no fue como se dice en las escuelas, teléfono descompuesto, o que hay mano de hombre en las escrituras, sino que verdaderamente Dios cuidó su palabra. Bueno, aunque podamos mostrar todas las evidencias, al final de cuentas en la apologética se le llama apologética presuposicional, ¿no? Que presuponemos que Dios obra y que Dios preserva su palabra. Como creyentes estamos obligados y nos sentamos comprometidos con esta verdad, que Dios prometió preservar su palabra. Ahora la historia lo respalda. Pero aunque le mostremos toda la evidencia a un ateo, a un incrédulo, y vea con claridad toda la evidencia, de hecho, muchos incrédulos, historiadores incrédulos, dicen, es indiscutible, es innegable ver cómo todos los manuscritos que encontramos, fragmentos, manuscritos, es innegable que la escritura está ahí y es establecida y es clara. Y ha sido preservada, ¿no? Pero aún así no la creen y no se someten a Dios.
Bueno, a lo que voy con esto es que solo las ovejas de Cristo oyen su voz y lo siguen. Solo las ovejas. Solo las ovejas reciben la palabra de Dios y pueden reconocer que es palabra de Dios. Como dice Michael Kruger, se trata de un elemento sobrenatural que requiere discernimiento espiritual, como afirma la misma Escritura. El hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no las puede entender, porque son cosas que se disciernen espiritualmente. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, dice Michael Kruger, los guiará, está citando Juan 16, a toda la verdad. A toda la verdad. Dice Michael Kruger, cito, creemos que el Espíritu Santo inspiró estos libros y ha edificado a la iglesia por medio de ellos. Así que la iglesia puede escuchar claramente la voz de su Señor en estos libros. De nuevo, es por la obra interna y lo vamos a estudiar en los párrafos siguientes. Al final de cuentas, nosotros recibimos su autoridad, reconocemos su inspiración, porque el Espíritu Santo nos lleva y nos convence de esta verdad. Ahora, la historia es hermoso ver cómo la historia lo respalda y cómo confirma todo esto. Pero de nuevo, hay muchos historiadores ateos que reconocen, por ejemplo, un dato, hermanos. Tenemos muy pocos manuscritos, unos cuantos selectos, de la historia del famoso emperador Julio César. Y se enseña en las escuelas con tanta seguridad y se enseña de Julio César, el emperador. Se hacen obras de teatro y se enseña como algo histórico irrefutable, cuando solo tenemos unos cuantos manuscritos ahí selectos que hablan de un Julio César. Pero cuando vemos que hay más de 5,000 manuscritos y fragmentos de las escrituras hasta el día de hoy, no, ahí sí no, dice la academia, ¿no? No puede ser, no puede ser. 5,000 fragmentos, es decir, puede ser desde un pedazo donde sale un versículo, un pedazo de la escritura, hasta pasajes enteros y libros enteros. Hay 5,000 de estas manuscritos y fragmentos juntos. Y escuchen, nada más les estoy dando algunos detalles, pero cada una de estas cosas podemos seguir. Les digo, ahorita nada más estudiamos los primeros 400 años de historia, pero seguimos viendo la historia y es evidencia tras evidencia, donde vemos cómo Dios preservó la palabra. Ahora, en todos estos manuscritos, las diferencias entre ellos, uno podría decir, no, pues es que seguramente hay diferencias y lecturas totalmente distintas entre uno y el otro si los comparas. Es sorprendente ver cómo la escritura no se contradice. Y sí puede haber algunos cambios de alguna palabra, alguna letra, pero el mensaje entero de las escrituras es 99% el mismo. El mismo. Concluyo con esto. Entonces, ¿qué debemos aprender de esto? La iglesia reconoció el canon. La iglesia recibía la palabra como inspirada, se gozaba, hacía copias de ella. Hacía copias, la distribuía a las otras iglesias y se hicieron cientos y cientos y cientos de copias de las escrituras. Cientos. Otro dato interesante estaba leyendo en la mañana. En el periodo antes de este último concilio de la Odisea, hubo una gran persecución del emperador Diocleciano, no me acuerdo bien, Diocleciano me parece que era, donde literalmente ordenaba que se quemaran las escrituras, cualquiera que encontrara, y tenían que quemar las escrituras. Esto era alrededor del año 300. Bueno, llegó Constantino y hubo paz,
Por eso muchos dicen que fue Constantino el que determinó el canon, pero no fue así. Constantino simpatizó con la fe cristiana y entonces vino paz, y entonces toda la iglesia pudo entonces reanudar ese reconocimiento del canon. Pero previo a eso, se quemaron cientos y cientos de copias de las Sagradas Escrituras. En el libro de Jeremías leí una historia similar, donde Jeremías trae la profecía del Señor y la lee ante un rey, y el rey, ¿qué hace? Quema la palabra. Después Dios le dice a Jeremías, vuelve a escribir lo que yo te dije, y lo vuelve a escribir. Entonces en la historia hay ataques contra la palabra, pero también Dios preserva su palabra por medio de su iglesia. Entonces la iglesia reconoce el canon, lo recibe, hace copias, y finalmente esto es este proceso de reconocimiento de las Sagradas Escrituras. ¿Qué podemos aplicar para nuestras vidas? Bueno, someternos a la palabra de Dios, es inspirada por Dios, es la revelación de Dios, su voluntad para nuestras vidas. Él ha dejado su propósito para nosotros. Él se ha dado a conocer en ellas. Él nos dice quién es Él y quiénes somos nosotros, por qué razón fuimos creados, cuál es la razón de vivir. Y escuchen, voy a aprovechar esta oportunidad para amarrarlo con el Evangelio. La palabra de Dios, que es la revelación de Dios que Él nos ha dejado, que nos dice quién es Él y quiénes somos nosotros, las dos grandes verdades más importantes que tenemos que entender. ¿Quién es Dios y quiénes somos nosotros? Bueno, Dios se dio a conocer, no es un Dios oculto, no es un Dios alejado de su creación. Él nos creó y Él sustenta su creación por la palabra de su poder. Él sostiene su creación. Y hace salir el sol sobre buenos y malos. Él provee de alimentos a toda su creación. Le da cosas buenas a sus criaturas. Y el hombre, en vez de reconocer a Dios, en vez de ver esa revelación que Dios ha dado de sí mismo en la creación, en su poder, en su providencia, en cómo sostiene todas las cosas, en vez de reconocerlo a Él, blasfema contra Él, lo ignora, busca vivir su vida por su propia cuenta, se enorgullece en sí mismo y se hace de sí mismo su propio Dios y dice: Dios, yo sé que tú has creado todas las cosas, yo sé que tú te has revelado, pero ¿sabes qué? No te voy a buscar, ni te voy a glorificar, ni voy a hacerte caso. Es más, voy a ir en contra de tus preceptos. Voy a yo ser el rey de mi propia vida. Yo voy a dictar cómo voy a vivir. Y eso es como lo vemos el día de hoy. En la cultura vemos el hombre buscando hacer su propia voluntad en la sociedad. Y vean al desastre al que nos ha llevado esto: pecado, inmoralidad, desenfreno, familias rotas, de todo, de todo. Ahora, eso solamente son las consecuencias feas que podamos ver nosotros, pero incluso el que parece tenerlo todo y estar bien, en paz, disfrutando de grandes riquezas, dice la Escritura que Dios entrega a su engaño, a sus propios pecados y deseos pecaminosos al hombre, y les da lo que ellos quieren como juicio. Entonces, aunque pensemos que veamos a estos grandes hombres ricos de Hollywood y veamos cómo prosperan y son incrédulos, bueno, la Escritura nos dice que Dios entrega sus pasiones y pecados, y eso es juicio sobre ellos. Los ciega, los entrega al diablo para que el Dios de este mundo ciegue su entendimiento
y se pierdan por sus propios pecados. Ese es el estado del hombre. El hombre está en pecado y el juicio de Dios está sobre ellos. Está sobre ellos. Dice la Escritura que el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído. Ya ha sido condenado. La ira de Dios está sobre él. Y lo único que espera es la cita divina de la muerte. Como dice Hebreos, Dios estableció para el hombre vivir una vez y después el juicio. La Escritura dice que nuestros días están contados. Cada uno de ellos Dios los estableció en su libro. El día de nuestra muerte está fija. El día de nuestra cita divina con nuestro Creador para rendirle cuentas está fija. Y la pregunta es, ¿qué van a hacer? Si Dios nos juzgara conforme a nuestras obras, el castigo, porque Dios es perfectamente santo y justo, y porque Dios es amor y ama la justicia y ama lo puro, y todo lo que es horrendo y asqueroso, Dios lo detesta. Dios es amor, efectivamente, y Él ama la justicia, la pureza, la santidad. Y como ya establecí, el hombre, según las Escrituras, está totalmente corrompido en sus pecados, en sus vicios. Y no estoy hablando de los homeless que puedan estar en downtown. Estoy hablando de personas que podamos pensar que son comunes y corrientes, o incluso exitosas. Bueno, si Dios nos juzga, la paga del pecado es muerte, y muerte eterna. Muerte eterna. Dios sabe todas las obras que hemos hecho y todas esas obras van a salir a luz. Todas estas cosas van a ser reveladas ante Él. ¿Qué van a hacer? Lo que diría el predicador Jonathan Edwards. Estás colgando de un hilo si aún no estás en Cristo. Bueno, esas son las malas noticias, pero el Evangelio son las buenas noticias de salvación. Que si un hombre o una mujer se arrepiente de sus pecados, reconoce que está enfermo con la enfermedad del pecado, que su corazón es engañoso y constantemente lo engaña a sí mismo, que constantemente sus pensamientos son inclinados hacia el mal, constantemente hacia el mal, que hay algo mal en él o ella, no por mis circunstancias, no excusando por qué soy así, sino que la persona reconoce que es pecadora y que él o ella tiene un problema de corazón y que ha pecado contra un Dios 3 veces santo, y que si ese Dios 3 veces santo lo juzgare, porque Dios es amor, Dios lo enviaría al infierno. Porque Dios, quien es amor y ama la pureza y la santidad, vería podredumbre en el corazón del hombre o la mujer. Si esta persona reconoce esto, su pecado, y se arrepiente de él, y se arrepiente, odia su pecado y lo rechaza, y de nuevo reconoce su enfermedad. Bueno, la Escritura dice que Dios proveyó un Salvador, un doctor que vendría a sanar a los necesitados, a los pecadores, y que si uno viene a Él en arrepentimiento y fe, Él lo sanaría. Pues Cristo, dice la Escritura, no vino a sanar o a salvar a los justos, sino a pecadores. Él vino
es la revelación máxima de Dios en Cristo su Hijo, su Evangelio. Las Escrituras testifican de Él. Las Escrituras revelan a Cristo, nos apuntan a Él, al Cordero que quita el pecado del mundo, el que vivió una vida perfecta en el lugar tuyo, en el lugar mío. Vivió la vida perfecta, sin pecado, cumplió la santa ley de Dios, en la ley que nosotros debemos haber vivido, y fue a una cruz. ¿Cómo es que el único hombre bueno y perfecto, santo, puro, el Cordero sin mancha, murió a manos de pecadores? Bueno, la Biblia dice que fue en lugar de pecadores. Él fue en lugar, en representación, como sustituto para pagar la deuda de los pecadores, la deuda que los pecadores debían a Dios. Cristo como sustituto vive perfectamente y muere para pagar los pecados, pero resucita de tal forma que Dios acepta ese sacrificio. Dios se satisface la ira de Dios en la cruz, y Dios, escuchen, la esperanza del Evangelio no nada más es el cielo, sino que la esperanza del Evangelio es que resucitarán los muertos. Que los hombres, que la paga del pecado es muerte, y muerte física, Cristo venció esa maldición, la muerte. De tal forma que todo aquel que se arrepiente y cree, Cristo paga sus pecados, y Él es el primero en resucitar de entre la muerte, el primero que vence esa maldición. Y todos los que creen en Él tienen la promesa de la vida eterna, de una resurrección, a una gloria futura en Él. El llamado de este Evangelio, y esto es lo que las Escrituras revelan y nos testifican. Cristo ascendió a la diestra del Padre como Señor y Rey sobre todas las cosas. Y el llamado es a que nos arrepintamos de nuestros pecados y creamos en aquel que Dios estableció como Señor y Rey, como el doctor de los pecadores, y nos sometamos a Él. Si uno viene a Él, dice Cristo, no lo echa fuera. Pero es necesario arrepentirse y creer que Él es poderoso para perdonar, para tener misericordia y salvar al pecador.